graduados de la universidad. En el 2015 el padre rector me convocó para empezar a caminar en un área de graduados que hemos ido creciendo a nivel de toda la Universidad Católica. Y son muchos y muchas las tareas, pero también mucho el ánimo del equipo que vamos liderando esta estrategia. Y bueno, con mucha alegría también decirles que con Gisela y el equipo de gestión hemos ido hablando de impulsar como una pata del alumni ICDA también para empezar a trabajar con ustedes, nuestros queridos graduados del MBA y de algunos de los otros posgrados de ICDA. Y bueno, hace un tiempo estamos mirando esto y Juan Olivero se ha sumado a colaborar con todo el entusiasmo que trae para generar también una iniciativa de alumni ICDA en este sentido. Y esta es una de las actividades que estamos poniendo en marcha. La pandemia nos había frenado un poco con esta iniciativa, pusimos en marcha algunas charlas, pero este año venimos con bastante más pilas, así que contentos de tenerlos acá hoy. Yo quería comentarles dos cosas, fundamentalmente. La primera es contarles que tenemos varios beneficios que venimos trabajando para los graduados de la universidad, que ustedes los pueden ver. A ver si me podés habilitar compartir, Juan, así los muestro 2 segundos. Ahí te hago co-host. Dale. Quizás el que me parece más interesante, bueno, están en la web, yo estaba tratando de entrar, a ver si lo logro mostrarles en la web. Acá les voy a compartir. Bien, ahora están mirando. El documento en Word. Perfecto, espérenme un segundo. Lo más gracioso es que estaba dando una clase, se me está actualizando todo y me quiero morir. Esperen. No, estoy en mi recreo de una clase, así que por eso tengo que ser breve. No, les quería mostrar esto. Lo primero es que este año hemos firmado un convenio, están mirando el convenio con la Universidad de Deusto. Sí. Y todos nuestros alumni de la universidad tienen en Deusto los mismos beneficios que los alumni de Deusto. Entonces, prontito ya vamos a tener esta información en web, pero para que ustedes supieran que en estas ciudades donde está, acá dicen las ciudades de Bilbao, San Sebastián, Gasteiz, Victoria, Madrid, en todo donde hay sedes de la Universidad de Deusto van a tener los mismos beneficios, tanto en descuentos para cursos como para poder, presentando la clave de estudiante de la universidad, todos los mismos descuentos, facilitar a los egresados el uso de la biblioteca de Deusto, permitir la participación de los alumni de la UCC en las actividades que desarrollan para los egresados de allá, y también, bueno, de los beneficios de los que haya con los convenios de empresa que tengan ellos, etc. Así que esto me parecía una novedad interesante que tenemos este año para compartirles, y después posiblemente, acá están viendo también la pantalla de la web de alumni de la universidad. Sí. Bien, entonces cuando ustedes entran en la web de la Universidad Católica, ustedes en general están más habituados posiblemente a la del ICDA, y vamos a hacer un botón para poder también trabajar articuladamente el ICDA con la universidad, pero acá arriba donde dice Alumni UCC, cuando ingresan, en la parte de Alumni UCC, porque ustedes también de alguna forma son alumnis de toda la universidad, tenemos descritos algunos de los beneficios, que son bueno, las carreras de grado ustedes no hacen, pero sí a lo mejor les puede interesar que haya algún tipo de descuento en la matrícula para los hijos de ustedes que ingresen a la universidad. Hay un 20% de descuentos en cursos o carreras de posgrado que quieran elegir. Tienen acceso al sistema de bibliotecas, hay todo un montón de bibliotecas digitales y sistemas digitales que por ser graduados se ponen en contacto y pueden acceder. También pueden acceder a todo el predio deportivo, que en el campus hay toda una refacción nueva. Este año hemos lanzado todo un campo de deportes nuevo, con todas las canchas de rugby, fútbol, hockey, etc. Y todo lo que sea actividades culturales o voluntarias o de formación en la universidad también pueden tener acceso por ser graduados. O hacer retiros, o a utilizar el Zoom del campus para reuniones de promoción y algunos otros descuentos más. Así que bueno, eso era básicamente lo que quería mostrarles. Y bueno, y acá estamos también a disposición para escuchar todo lo que ustedes quieran acercar como propuestas y sugerencias para unirse al grupo de alumni y bueno, y nada, y traer ideas y poder trabajar en conjunto con ustedes.
Sin decirles más, bienvenidos, los dejo entonces con Gonzalo y con Juan, y les pido disculpas que tengo que retirarme para seguir dando la clase, pero estoy a disposición y mi mail está en la web y pueden entrar en contacto conmigo sin inconveniente. Gracias. No te Gracias, preocupes, Leti. Leti. Muchas gracias. Gracias, muy bueno, muy bueno. Bueno, ahí en la página métanse también para actualizar los datos, que pueden actualizar sus datos ahí en la misma página que mostraba Leti. Bueno, como dijo recién, yo soy Juan Olivero, soy alumni también del IGDA, y un poco estoy como impulsando la parte alumni IGDA, así que les doy también la bienvenida a este espacio que lo que tratamos de pensar es algo que sea exclusivo nuestro, donde podamos charlar y discutir sobre temáticas que sean interesantes y nos mantengan actualizados en cuestiones del mundo del negocio y genere también espacio de networking. Entonces, lo que se nos ocurrió fue como estos primeros updates o instancias de capacitación donde nos nucleemos, nos empecemos a conocer y a partir de acá empezamos a crecer y desarrollarnos. Bueno, el área de alumni la idea es, todos pasamos por una instancia de aprendizaje de gran magnitud, y eso nos unió, nos convocó. Ustedes tendrán sus propios grupos de WhatsApp, de promociones, donde más o menos se están como nucleados. La idea de esto es promover una comunidad, darle impulso a actividades y proyectos que generen fundamentalmente tres cosas: negocios, innovación y compromiso, ¿no? Esa es nuestra idea. ¿Cuál es el plan 2022? O sea, que es de lo que crece, empieza hoy, o sea, hoy es un día muy importante para todos nosotros, porque es la primera actividad alumni, que tenemos el honor de contar con Gonzalo. El 12 del 10 es el segundo update exclusivo para alumni, que lo va a dar Carlos Espontón, que es MBA también del IGDA, que se va a tratar sobre liderar equipos de digital workers y toda la cuestión del mental healthness, digamos, de los desarrolladores y toda esta cuestión. Y el 17 del 11 vamos a hacer el Summit Alumni, que va a ser presencial a las 19 horas, en el auditorio Diego de Torres, donde ahí vamos a tener como una especie de instancia de encuentro, y también vamos a tener la posibilidad de hacer networking ahí. Pero, bueno, como dijo Leti, la idea de esto es hacerlo crecer y sumar más gente al área de alumni con apoyo. Tenemos ideas de proyectos para el 2023, que es la continuidad de estos ciclos, de ir haciendo como el mix entre algunos online y otros presenciales en la manera de lo posible, hacer otro Summit Alumni, y después desarrollar un programa de mentoreo en donde los alumnis mentoreemos a los alumnos, ¿no? En desarrollo profesional, en cómo aprovechar mejor el MBA, y etc. Bueno, tenemos tres presentaciones acá. Presentación del área, del año y de Gonzalo. Y ahora ya llegamos a la charla, no se vayan todavía, ¿no? Ya estamos a punto de empezar. Bueno, y ahora para presentarlo a Gonzalo, que ya por supuesto la mayoría de la gente lo debe conocer, pero para los que no lo conocen, Gonzalo García Espeche es profesor en el área de Estrategia y Finanzas de la Universidad Católica de Córdoba, del ICTA. Es profesor internacional en MBA de Estrategias. Ahí va, gracias. Ahí voy. Es profesor internacional de MBA y áreas de Estrategia y Finanzas de ADEN. Es integrante del equipo MOOC de la Universidad Católica de Córdoba. Es coordinador académico y de investigación del Centro de Competitividad. Profesor de programas in company del IGDA, director del programa Corporate University Andina entre los años 2014 y 2018, director general del IGDA entre los años 2013 y 2016, y director de la carrera Magíster de MBA entre el 2013 y el 2016. Y me dejó de decir lo siguiente, que es Sibarita Gourmet, gran cocinero, después ex rugbyer y ex profesional del tenis, o profesional del tenis, no sé.
Bueno, Gonzalo, bienvenido. Habíamos pensado con la charla, con esto de que, bueno, de qué podemos tratar en este primer update, y surgió esta idea de War Room, que es preparar la empresa para la crisis, ¿no? Porque todos, más o menos, estamos viendo indicadores que nos van diciendo que algo va a pasar. ¿Vos cómo la ves? Bien, bueno, primero gracias Juanqui, decirles que me parece una bomba esto que están haciendo con Alumni, una bomba. Yo cuando fui director era como un sueño que teníamos ahí de unir en esta comunidad de ICDA, y bueno, a contar con todo mi apoyo para eso. Bueno, muchas gracias, me acaba de preguntar cómo la veo. Bueno, ¿cómo la veo? Yo creo que los sociólogos se van a llenar de guita porque ya el acrónimo VUCA World o BANI World, demás van quedando cortos desde mi manera de ver digamos, la realidad, ¿no? Y acuérdense que un poco los que han pasado por mi materia siempre les digo que es importantísimo para un estratega tomar una posición respecto a la realidad, ¿eh? Yo lo que voy a hacer frente a tu pregunta que me decís cómo la veo, les voy a contar, en muy poquitos minutos, así después nos vamos a esta herramienta que quiero compartir, o queremos compartir, que es el War Room, cómo estoy viendo yo, digamos, la foto de ahora, y de alguna manera cómo estoy preparando a mis clientes para lo que creo que no es que se viene, sino ya está instalado de alguna manera. Bueno, y como no hay forma de interpretar la realidad sin ver el contexto desde el contexto mundial para abajo, creo, y por eso les digo, los sociólogos van a tener que seguir inventando acrónimos, así como está el último que se está hablando desde hace poquitos años, muy poquitos, del Bunny World, ¿no? Este mundo frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Creo que en poquito tiempo ya queda corto. Además está decirles guerra en Ucrania con un Putin que creemos, no sé, yo leo diarios de afuera, y creo que ni él sabe cómo sigue esta cuestión, y más allá del conflicto específico y focalizado, esto de alguna manera desagua para el mundo en términos de problemas energéticos, problemas respecto a lo que son los stocks. Saben que Ucrania es un gran productor como nosotros de commodities. Bueno, y de alguna manera esa incertidumbre que está pegando y que no sabemos cómo termina. Saben que dentro de poquitos días hay elecciones en Brasil, y si todo se da como están diciendo los que analizan este tipo de cosas y hacen estudios de intención de voto y demás, da la impresión de que Lula estaría ganando las elecciones, y eso también genera, por lo menos para mí, una alerta. Si empiezo a ver el resto de países latinoamericanos, lo que está ocurriendo, lo que pasó en Chile, en Perú, en Colombia, y si Lula termina ganando las elecciones, me parece que termina de armarse un eje que está rotando hacia la izquierda, con todo lo que puede implicar eso, y en términos de intercambio también. Grietas por todos lados, ya nos meteremos en la Argentina, pero también grietas en Estados Unidos. Ahí se abrió un micrófono por las Sí, dudas. ahí lo muteé. Dale. Eso así, digamos, para solo meter algún matiz de lo que estoy viendo a nivel político, geopolítico mundial. Ya cuando nos metemos en el capítulo argentino, yo vivo diciendo que estamos anestesiados los argentinos, estamos anestesiados de cuestiones que son absolutamente locas y patológicas, ¿no? Uno prende el tele o se va a un portal de internet o prende la radio o lo que le guste, ¿sí? Y estamos hablando las 24 horas del día de la vicepresidenta y de toda esta cuestión. Es una cuestión que estamos acostumbrados, pero es absolutamente demencial, sobre todo cuando leamos algunos números de la macro. Y ni hablar de grietas en la oposición, grietas en el frente de todos, grietas en Juntos por el Cambio, fenómeno libertario, y demás rarezas con elecciones 2023. Que eso, yo le preguntaba hace poquito a un ministro, le digo, ¿cuándo empieza el baile de las elecciones? Ya empezó. Es decir, un país que está con situaciones extremas. Acaban de dar hoy el número, el guarismo de pobreza: 36,5 de pobres, 8,8 de indigentes.
multiplíquenlo por, ¿cuántos somos? Casi 44 millones de habitantes, y esto es otra locura que clama el cielo. Y empezamos a entrar en tiempos electorales. Tiempos electorales que la verdad que van a estar para alquilar pasillos, no solo por cómo van a terminar y qué va a ocurrir, sino cómo se va a vivir un tiempo electoral con la situación macroeconómica que tenemos, donde ya no hay que rascar, ¿no? Macroeconomía mundial, un poco lo que les comentaba que estoy viendo de los fenómenos que se derivan de la guerra. Yo leo a un mundo que todavía está saliendo, está en una etapa post-pandemia, de alguna manera haciendo correcciones, sobre todo del fenómeno inflacionario mundial que se está viviendo, fenómeno inflacionario norteamericano. Saben que todo el mundo ha tenido políticas expansivas que de alguna manera las están corrigiendo. Los países normales pueden corregir esas políticas expansivas, entre otras cosas, habrán visto la apreciación de la tasa de interés norteamericana, una cuestión que no nos es muy simpática para nosotros, sobre todo que cada vez que se aprecia la tasa, cada vez que se aprecia el dólar, tenemos un correlato en precios de commodities. Tasa mata plan, ¿no? Tasa mata plan, exactamente. Pero un mundo saliendo de esa pospandemia de manera absolutamente ortodoxa, ¿no? Que es corrigiendo la inflación con tasa de interés. Sí, quizá una buena noticia, las correcciones que se están dando en términos que están haciendo los mismos chinos, ¿no? En términos de crecimiento de China. Eso puede ser una buena noticia, a ver, puede ser en teoría una buena noticia para nosotros en Argentina. El fenómeno energético, que no es menor, profundizado, digamos, por el tema Ucrania y demás, y que está disparando también algunas apreciaciones de ciertos commodities que no son solo cereales, sino fertilizantes e insumos que usamos nosotros. Dicho sea de paso, yo soy productor agropecuario, entre otras cosas, y bueno, increíble cómo aumentó el precio de los costos agrícolas, ¿no? En precio de insumos líquidos y demás. Bueno, pero entonces el mundo está en esa, de alguna manera, tratando de corregir la pospandemia, tratando de corregir fenómenos inflacionarios de manera absolutamente ortodoxa. Y después nos metemos acá. Y acá tenemos para divertirnos un rato, y un poco esto es lo que yo manejo en mi cabeza y con mis clientes, sobre todo para los clientes de crisis, ¿no? Primero, obviamente no es novedad, nosotros venimos de esta inflación de hace 10 años. Esta inflación, con estancamiento, sin crecimiento. ¿Por qué? Y por lo virtuosos que somos de alguna manera para haber manejado la cuestión fiscal con una indisciplina que ha sido coherente siempre, en términos de gasto público, emisión monetaria. Seguimos con la tasa de interés, ya voy a hablar un poquito más de la tasa de interés. Esta charla no es de esto, pero es para dar contexto a lo que viene, ¿está bien? Tasa de interés ahora con el Massaplan o negativa o casi neutra, pero corriendo por detrás de la inflación, lo que genera atraso cambiario. Recuerden que en marzo, plan platita a principio de año, en marzo firmamos un acuerdo con el fondo donde prometíamos un déficit primario del 2,5 y que en 4 años íbamos a corregirlo totalmente, con una salvedad, un plan que los analistas que digan por qué el fondo aceptó o por qué propone o acepta, de alguna manera firmamos un plan de ese tipo, que no tiene ninguna reforma estructural, ninguna. Es como un siga, pero bueno, empezamos a mostrarme buena voluntad. Cosa que, fíjense que de marzo hasta acá, los hechos, dato mata relato, han mostrado que ha sido un plan totalmente, plan al que quiera ser generoso y poner el plan, pero totalmente ineficaz. ¿Por qué ineficaz? Porque tuvimos un blue de 190 que se fue a 330, tuvimos un contado con liqui de 200 que se fue a 350 y con un riesgo país que de 1800 llegó a 2800. O sea, si alguien le quiere poner título en plan, ese plan fue absolutamente fallido. No sirvió para nada. ¿Qué más? Venimos con precios de commodities agrícolas muy interesantes, ahora a la baja, ¿sí? Fíjense, llegamos a 600 y pico dólares, hoy estamos en 500 y pico. En términos macroeconómicos, una inflación, recién les contaba, una inflación, hablan los que manejan y conocen de esto ya en 3 dígitos, y con un banco central que está acelerando, no sé, esto por ahí se nota poco, pero está acelerando
esa de microdevaluaciones que estaba haciendo a este programa de Crowley Peg, que se llama, que es ir ajustando, digamos, de alguna manera la tasa de interés, pero siempre por debajo, siempre por debajo de la inflación. Fíjense que la devaluación promedio que están dando ahora, guarden este número, alrededor del 6,5%, y nosotros ya tenemos una tasa que está por encima del 7%. Siguen generando atraso cambiario. Tipo de cambio, cepos. Había 14 tipos de cepos hasta que entró ahora el modelo cepo on demand. ¿Está bien? Cepo, entró el dólar soja de 200 mangos, dicho sea de paso, yo fui uno de los que liquidó soja. ¿Sí? Pero dicen que se termina el 30 de septiembre, yo creo que no, pero dicen que se termina el 30 de septiembre, y si se termina el 30 de septiembre, ese 200 pasa de nuevo a 150 pesos, para lo cual no va a haber un grano más que se liquide. Se lo digo, conozco el sector, veo acá en la grilla que hay gente que conoce el sector, no se va a liquidar nada más salvo lo que se necesite, lo que implica que en términos de Banco Central y de reservas que están exiguas, nulas, negativas en algún caso para algún analista, 1.000 millones dicen otros, ahora con los 5.000 millones que entraron, pero todos los días se están yendo de 150, el otro día se llevaron 300 millones de dólares, para evitar, digamos, el fly to dólar. Y esto, cuando digo estos dólares on demand, bueno, ¿qué se vendrá ahora? ¿El dólar minero, el dólar tech? No sé, pero se queda corto. Si de alguna manera no sigue el estímulo a que haya liquidaciones, no las va a haber, pero por otro lado, estas liquidaciones generan mayor emisión, y la mayor emisión inventaria es también inflacionaria. Entonces, bueno, estamos en alguna manera, yo le digo, lo hablo con las empresas con las que trabajo, pongo esta foto, estamos de alguna manera, para mí, sin drivers para mover, sin drivers, para mí se acabaron los drivers, ¿sí? Y sobre todo veo como dos posibles escenarios, un escenario, lo llamamos en términos futboleros, el siga-siga, el escenario siga-siga, ¿qué es? Y de alguna manera, bueno, no hagamos mucha agua, vamos medianamente acompañando tasa con tasa y un poquito por debajo con dólar trazado, sigamos así, ¿sí? Sin hacer demasiadas correcciones, lo que iba a implicar que siga deteriorándose el salario real. De hecho, eso lo vamos a seguir sintiendo en impacto en el bolsillo. Escenario 1, que se darán cuenta que es este escenario, cualquier escenario que le pega a la inflación, directo o indirectamente, es un escenario que no trae votos, es un escenario, digamos, en términos electorales, que no es positivo. Primer escenario. Segundo escenario, el de las reformas estructurales, que ni siquiera se pidieron en el plan del fondo. ¿Qué es un escenario de reformas estructurales? Básicamente, de alguna manera, saneamiento del central, un tipo de cambio razonable. Eso es un escenario, de alguna manera, de reformas estructurales. Si el anterior no era electoral, este es menos electoral. Entonces, mi lectura de la realidad es la que yo le digo a la gente con la que yo trabajo, es: nos preparemos. De hecho, les comparto mi escenario. Mi mejor escenario es este. Este es mi mejor escenario. Con esos guarismos que de alguna manera estuve compartiendo. Eso es como yo medianamente la veo, Juanqui. Bueno, y cómo, digamos, ante ese escenario que va pasando en el mundo y en Argentina, cómo alineamos nuestra empresa, nuestra compañía. Supongo que ya todos empezaron ya tienen el Excel que dice presupuesto 2023, y empieza, ¿qué ponen? O sea, Bien. ¿Qué ponemos? ¿Qué dato de tasa de interés? ¿Qué dato de inflación? Solo Dios lo sabe. Yo te puedo decir, y otra cosa que quiero aclararle, Juanqui, porque es muy variopinto el grupo. Yo no voy a hablar, no podría hacerlo a un sector en especial, sino que voy a hablar en general. ¿Está bien? Sobre todo porque alguno puede estar pensando toda crisis es una oportunidad, y a mí la vida laboral, profesional, me enseñó. Yo le agrego una parte a la frase: toda crisis es una oportunidad. Digo, toda crisis es una oportunidad para algunos. Entre paréntesis, en general para pocos. Cierro paréntesis. ¿Está bien? no, Entonces, aparte acá sí, tenemos gente que ha pasado por MBA y ciclo de formación largo, así que van a saber hacer la bajada, así que quédate tranquilo. tal cual, tal cual. Entonces,
En esto de no meterme en un sector en particular, en un sector en específico, porque obviamente esta situación que yo acabo de pintar es en algunos puntos horizontal para todos los sectores, pero hay algunos que por nivel de actividad, hay algunos por tener de alguna manera dolarizados sus ingresos, etcétera, etcétera, juegan un partido distinto. Entonces, es como que le voy a hablar en general, ¿eh? Eh, voy a hablar en general, no en particular en ningún sector, voy a hablar en general para pymes. ¿Por qué les voy a hablar a las pymes y por qué lo que voy a contar como una herramienta que yo uso mucho hace unos años, que me ha dado muchas alegrías, es muy útil? ¿Y por qué lo quiero circunscribir a las pymes? Por una cuestión muy básica. La pyme argentina, en general, no tiene prestamista de última instancia. ¿Está bien? Si yo soy, no sé, trabajo para una casa matriz que está no sé, en cualquier lugar del mundo, de una multinacional que interactúa y comercia en todo el mundo, y yo soy una sucursal filial argentina, muy probablemente el enfoque de la crisis es distinto, sobre todo porque voy a tener prestamista de última instancia. ¿Sí? Porque tengo el poder de fuego de decir, si me quiero levantar, me voy. Vieron que eso está ocurriendo ahora con el problema de las empresas estas de neumáticos, que dicen que hay una muy importante que está amenazando con irse, y muy probablemente pase. Entonces, una empresa que tiene prestamista de última instancia tiene una lógica de pensamiento distinto a lo que yo voy a tratar de transmitir. Yo voy a hablar específicamente para el empresario pyme. Cuando hablo de pyme, no hablo de micropyme, sino pyme. Yo trabajo para empresas que tienen 200, 300 empleados, pyme, que no tiene prestamista de última instancia, que frente a una crisis de este tipo, mira al techo y lo único que ve son estrellas. No hay una casa matriz que va a enviar, no la hay. ¿Está bien? Es como que me gustaría llevar esta situación al extremo, que es cómo me preparo para la crisis, cómo me preparo para navegar una crisis de un año que quizás sea complejo. Claro, en donde es más probable que haya este tipo de crisis de solvencia, ¿no? Sí, que ahora voy a contar un poquito este tema de la insolvencia. Y sobre todo esto, si de todos los que están aquí presentes, alguien depende en términos de, o le vende a personas donde le es sensible el poder adquisitivo, ¿sí? Esta charla es para ellos. Obviamente, porque yo personalmente veo que se va a profundizar el deterioro del salario real. Lo estoy viendo, yo asisto a 4 directorios, no en crisis, sino 4 directorios donde tomamos decisiones estratégicas y demás, y estamos viendo un poco, 2 de ellas son alimenticias, qué está sucediendo en su mix de productos. Cómo de alguna manera van aumentando las demandas de productos que antes estaban quizá para escalones más bajos. Eso no hay que ser ningún intérprete complejo para decir, acá hay un tema de salario real. Está pasando las prepagas, está pasando... Entonces, ¿cómo nos preparamos para la crisis? O la pregunta es, ¿cómo, de alguna manera, podríamos evitar tener una crisis de solvencia? ¿Qué es una crisis de solvencia? Crisis de solvencia es cuando tu empresa, en algún momento y de manera estructural, no puede asumir sus obligaciones corrientes. Clave de esta definición, estructural. ¿Por qué? No me estoy dirigiendo a presentar una herramienta solo para una empresa que tiene solo una crisis financiera. Estoy hablando de crisis de supervivencia, que es, puedo llegar a tener la quiebra a la vuelta de la esquina. Si yo tengo un gap de caja, tengo problemas financieros, los enfrentaré con herramientas financieras. Dicho sea de paso, tampoco es que tenemos una paleta hoy en Argentina de paletas financieras disponibles para una pyme, porque no existen, no están. ¿Está bien? Claro. Si una crisis financiera puede devenir en una crisis de solvencia, eso sí puede ocurrir. Entonces, la primera cuestión que yo quisiera plantear antes de ir al War Room es, ¿está mi empresa atenta a las señales tempranas? ¿Sí? Están perfectamente descritas cuáles son las señales tempranas que yo puedo tener, que me estén dando olor a tener una crisis de solvencia. La primera, la principal. La principal, la caja. La principal es la caja. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la caja? Que de repente, tensiones de caja que empiezan cada vez a crecer más, tensiones de caja,
empiezo a hacer las típicas de trabajar sobre el ciclo operativo financiero de la compañía, ¿sí? Empiezo a hacer las típicas y la tensión está ahí, la tensión de caja. Esa es la primera. Por supuesto, Juanqui, que tenés que, y a todos, que hay que determinar por qué se da la tensión de caja. ¿Está bien? ¿Es un tema de P, es un tema de Q o un tema de P y Q? ¿Está bien? Lo que me va disparando, esa sería una de las primeras señales tempranas. Post pandemia, y ni les cuento en la pandemia, empezamos a ver situaciones de insolvencia. Ahí fue extrema la situación, ¿no? Extrema, porque de facturar 100 pasaste a facturar 0 en muchas empresas. Pero ahí también empezamos a analizar la consistencia de modelos de negocios. ¿Está bien? Porque vos podés llegar a tener también un problema de tensión de caja, que es la fiebre, digamos, es la fiebre, pero que se esté dando, yo dije P por Q, pero se esté dando porque en una de esas, tu modelo de negocios empezó a perder consistencia. Y ahí Claro, entras en un acá análisis. lo que habría que diferenciar es si la crisis de solvencia es producto de la crisis de macroestructural o de Sí. Argentina o de mi modelo de negocio, ¿no? Pueden ocurrir las dos cosas, Juanqui, pueden ocurrir las dos cosas. Pero te diría que cuando vos entras en un problema de consistencia del modelo de negocios, para los que hayan cursado alguna vez conmigo, recuérdenlo a Abel, a Derek Abel, que se acuerdan de este tema de cómo defino bien mi negocio y su consistencia, grupo de clientes, necesidades, deseos y habilidades. ¿Alguna de esas patas está desapareciendo? ¿Alguna de esas patas está desapareciendo por cuestiones de tendencias o alguna de esas patas está desapareciendo por una cuestión de poder adquisitivo? Claro. Conversando el otro día, que vos los conocés, Juanqui, con empresarios del sector de la carne, ¿sí? Que están preparándose porque el consumo está cayendo. Está cayendo. El consumo de carne está cayendo. Entonces, yo ahí, si me preguntan, ¿es un problema de consistencia consistencia del modelo de negocios o es un problema del poder adquisitivo? Te diría que es un tema de poder adquisitivo. Si Argentina lo recompusiera, somos los que más comemos carne en el mundo, muy probablemente eso se va a recomponer. Si alguien me repreguntara, ¿pero no hay una tendencia mundial a comer menos carne? Sí, pero en Argentina en números no se está dando, y sí se está dando por poder adquisitivo. Entonces, hay una serie de disquisiciones que pertenecen al análisis estratégico que hay que hacerlas. Entonces, señales tempranas es esa. Hay señales tempranas también que pueden ocurrir ya más a nivel organizacional. De hecho, vos cuando ya entras en una crisis de solvencia profunda, podés entrar en un estado de anomia. ¿Qué me pasa a mí? Empezar a asistir a empresas que hay una situación de como que se empiezan a desarticular cuestiones y empieza a agrandarse el problema por problemas organizacionales, que son problemas de personas, de recursos humanos. Empiezan a haber señales de este tipo donde hay dos posiciones, que es no hacer nada, y ahí muy probablemente devenga posteriormente una crisis de solvencia, de supervivencia, y la otra es tomar cartas en el asunto de la manera más inmediata posible. ¿Sí? Sí, o sea, en el sentido de que las crisis requieren quizás más liderazgo por parte de los directivos y mandos medios, y por eso se da esa situación de anomia también, ¿no? Sí, y a veces te cuento una cosa, requiere nuevos liderazgos a veces, ¿no? Que uno dirá, bueno, ¿y cómo hago? ¿Tengo que echar gente? No, quizás salga eso a medida que conversemos. Y de ahí, dicho lo que dije al principio, dicho las señales tempranas y comentado, compartido con ustedes que es una crisis de solvencia, aparece una dinámica de trabajo que a mí me ha dado grandes alegrías profesionales. Sí. Es la famosa War Room. ¿Okay? Eso, ahí te hago una pregunta, porque yo Dale. escuché el término War Room en distintos ámbitos, ¿no? En metodologías ágiles, para diseño de productos, bueno, y vos lo traes a este escenario de crisis. O sea, contextualízamelo un poco. Perfecto. Lo has oído porque no es nuevo esto y el concepto de War Room se viene usando y por ahí es mucho más conocido
en ámbitos no empresarios para manejo de crisis, pero en ámbito empresario se usa mucho esta dinámica de War Room, por ejemplo, para el lanzamiento de productos, para diseño. Eso que estás contando vos es así. Claro. Pero yo Claro. les traigo una War Room que no es esa. No es esa. Una War Room 2.0, digamos. No, yo te traigo una War Room de crisis. No, ¿por qué? Diferencias. Y empecemos a definir. Primero, ¿de dónde viene este tema de War Room? Todos hemos visto películas de guerra. Todos hemos visto películas de guerra, ¿no? Sobre todo si vos ves películas de la Segunda Guerra Mundial, en algún momento vos veías esa mesa grande, ¿sí? A ver, digan, no sé si alguna vez la han visto, una mesa grande donde hay Poquita varios luz jerarcas. ahí, Eso, ahí, poquita luz medio. Sí, exacto, Nico. Poquita luz, che, y no sé si que eran como con soldaditos, barquitos que con unos, ¿cómo llamarle? Unas varillas iban Sí. moviendo. ¿La tenés esa figura, Nico? No. Esa es la War Room. Esto viene de la guerra. Pero es muy pertinente el ejemplo, triste porque es de la guerra, muy pertinente, para que ustedes tomen una foto de lo que yo estoy tratando de mostrarles que ocurre en las películas. ¿Sí? Hay gente que está viendo desde afuera ese tablero, esa gran mesa. Hay gente que desde afuera dice, move, trae, saca, da vueltas. Ese es el espíritu de una war room de crisis. ¿Por qué es diferente a la que está planteando Juanqui, que se usa mucho en marketing, lanzamiento de productos, con metodologías ágiles, con metodologías Scrum y todas estas cosas que están hoy muy de moda? Lo que tiene de distinta esta War Room, ¿sí? Que es un ámbito, primero, sistémico. Sistémico, no es que está la gente de marketing. No, sistémico. Esta es una mesa donde se van a sentar operaciones, marketing y comercialización, recursos humanos, finanzas y administración, tecnología, y no sé si me olvidé alguna de las áreas funcionales del management. Una War Room necesita sí o sí visión sistémica. Primera diferencia de lo que vos planteabas, Juanqui. Segunda, yo asesoro directorios, y en una mesa de un directorio estamos trabajando, tenemos lineamientos estratégicos y demás. En una War Room hay lineamientos estratégicos y tácticos. La War Room trabaja de manera táctica. Si algunas me preguntaron, ¿cuánto porcentaje? Odio dar porcentajes, pero en la práctica, si es una War Room de crisis, va a tener un 70-30. 70 son temas tácticos, 30 estratégicos. Están los dos temas. Perdón, Gonzalo, de entre los temas tácticos que decís del 70, lo relaciono con los síntomas, que es la tensión de caja, cómo generar caja. Totalmente. Ya les voy a dictar y después podemos subir algo, ¿sí? De una especie de roadmap, que yo es lo que trato de trabajar, pero obviamente, ahí tiene un gran protagonismo el director o gerente de finanzas. ¿Está? Sí. Entonces, otra pregunta que me hacen muchas veces, ¿quiénes deberían integrar una War Room? Perfecto. La respuesta es, depende del tamaño de la empresa y de la profundidad de la crisis. ¿Sí? ¿Por qué el tamaño de la empresa? Si es una pyme medianamente sofisticada, una pyme profesionalizada, sofisticada, con un tamaño importante, obviamente van a participar el CEO y la segunda línea de gerentes como mínimo, y si hay socios que estén en la operación, también participan. ¿Cuál es la diferencia en un socio que esté en la operación y un socio que no esté en la operación? En una War Room, lo podéis invitar cada tanto, pero no sugiero llevar accionistas que no están en la gestión de la compañía. ¿Está? Primero, porque se van a asustar, pero mal. Y segundo, porque no pueden discutir de temas de gestión, porque ahí está la cocina de los que manejan la empresa. ¿Está bien? ¿Qué pasa en una pyme poco sofisticada? Muy poco sofisticada. Bueno, que esté el dueño, que suele ser el gerente, y que estén sus jefes o sus manos derechas y todos los que toman de alguna manera decisiones que afecten a temas económicos financieros de la compañía. Por eso no te digo el segunda línea ni primera gerente, porque suelen no tenerla. Sí. De acuerdo a la gravedad de la crisis, que ya ahí vamos a conversar un poquito más, yo sugiero mucho que si la crisis empieza a profundizarse y es compleja, participen de la War Room todo lo que es el staff de consultores.
¿Quiénes? Estudio externo, estudio jurídico, estudio externo contable, ¿sí? Y si hay algún asesor de estos más estructurales de la empresa que estén. Es muy útil y aportan mucho. ¿Y ¿Sí? cuál Sí. definís vos que serían las funciones de este War Room, una vez Perfecto. definidos los integrantes? Funciones. La función fundamental es compartir información. Una. Y uno dirá, ¿y eso? Pero se hace. Yo te puedo contar de muchísimas pymes, inclusive alimenticias conocidas, pymes, ¿no? Que hay compartimentos estancos. La teoría de silos, de estanqueidad, es típica de cualquier empresa. Una empresa cuando está funcionando y crea valor económico y no tiene problema, hay estanqueidad. El problema es cuando está empezando a jugarse tu supervivencia. Ahí se comparte información, se toman decisiones tácticas y, si es necesario, estratégicas. Pero fundamentalmente es un ámbito de información. Y eso nos lleva a resolver un problema que es absolutamente tradicional y común en las pymes, que es el problema de la falta de información para la toma de decisiones. De hecho, varias veces en las war rooms que yo ayudo a constituir, tenemos que meter una task force ahí que empiece a hacer información porque la empresa no la tiene. Claro. Ni te cuento si es una empresa no sofisticada. Ni te cuento si es la típica pyme que, bueno, escuchen, necesitamos en la War Room esto, estado de resultados de gestión, habla con el contador porque él hace el balance anual, no es el fiscal ni me interesa. Acá estamos necesitando con mira telescópica información. No la hay. De costos, menos. Bueno, como vamos a compartir información para la toma de decisiones, esto no es un ámbito donde tomamos decisiones como si estuviéramos en un café. Acá, si hay algo que tiene que haber, es management puro y duro. ¿De qué? Repito, de finanzas y administración, de operaciones, de recursos humanos, de marketing y comercialización y de tecnología. Para lo cual, a veces hay que poner en funcionamiento la War Room previo a armar un montón de cuestiones de información. Claro. ¿Está? Entonces, compartimos información y tomamos decisiones tácticas. Ese es el fundamento. Otra cosa que me preguntan siempre, frecuencia. ¿Cómo nos juntamos? Bueno, otra vez la frecuencia depende de la crisis. ¿Sí? Porque yo intento y trato de evangelizar a todas las pymes y a todas las empresas de atentos a las señales tempranas. Porque en las señales tempranas, tu war room, en una de esas tiene una frecuencia que te ve quincenalmente. ¿Está bien? En una crisis de solvencia profunda, ¿sí? Yo he tenido muchos casos que al comienzo son reuniones diarias. Todas las mañanas, a las 8 de la mañana, empieza el war room. ¿Está bien? Claro. Son temas muy específicos, son temas de agenda, ¿sí? Y son temas tácticos y estratégicos. Y tienen que estar esos, y se tienen que respetar. En esto de la frecuencia, también, algo que también alguna vez me preguntaron, yo, por ejemplo, tengo war rooms actualmente a distancia. Yo atiendo un grupo de empresas que estuvieron en una crisis terrible, que era un grupo de empresas terrible, y no están en Córdoba, están en Santa Fe, con estudio jurídico en Rosario, con asesores en Buenos Aires, bueno, y si bien en el momento crítico, hacíamos un war room quincenal, nosotros teníamos war room, digamos, virtual y funcionaba perfectamente. ¿Por qué? El war room funciona perfectamente cuando se saben cuál es el alcance, cuáles son los objetivos. Llega un momento que empieza la gimnasia y empiezan las decisiones taca, 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 que van y vienen sin ningún tipo de problema. Decisiones sistémicas, que son operacionales, ¿sí? Y de alguna manera estratégicas si es necesario. Claro, Hay o sea, una como cosa, todo el tiempo mirando el largo y el corto, ¿no? estás mirando, sí, acuérdate, te lo dije genéricamente, un 70 estás con el ojo en el corto, porque ahora les voy a sugerir algunas líneas que son fundamentales, sobre todo para el corto, para evitar que la insolvencia te lleve a cesación de pago y la cesación de pagos te lleve a quiebra o medidas mucho más, medidas bravas, ¿no? Bien. Hay un tema que es definir los alcances estratégicos. Alcances estratégicos se discuten y se escriben y le decimos, bueno, vamos a cambiar esta crisis,
Pero, por ejemplo, objetivo 1, no pérdida patrimonial. Objetivo, les doy ejemplo de cosas que hemos hecho. Objetivo número 1, estamos dispuestos a perder de las 4, 2 unidades de negocios. Estamos hablando de crisis profundas, ¿no? Crisis de estas. Para que entiendan que es una crisis profunda, estamos leyendo hoy en la prensa que hay una de las grandes fabricantes de neumáticos que quizá toma la decisión de irse. Esa es una decisión de war room. Les garantizo que hay ahí un war room armado con empresarios que no están durmiendo y con sobre todo grupos de abogados que no están durmiendo, que están en la táctica minuto a minuto. Esa es la war room. ¿Tenés, digamos, en tu experiencia, cambios estratégicos en momentos de war room, ¿no? O sea, suponete en las dos grandes líneas estratégicas que hayas visto un viraje en ese sentido. Sí. Empresas que estaban por diferenciación y ante la crisis de solvencia, bueno, listo, pasamos a una estrategia de costo. Sí. ¿Algo así lo viste? Sí, decisiones estratégicas de esas que son durísimas, las hay. Una alimenticia el otro día decía, empezamos a armar nuestro mix de productos para la pobreza. Claro. ¿Tá? Y tenían una línea de diferenciación. Claro. O sea, bueno, ha habido war rooms donde directamente se cambia el modelo de negocio. Ha habido war rooms donde se han tomado la decisión de cierre de la empresa. Ahora, yo no sé si estoy transmitiendo lo que quiero transmitir. Una cosa es que vos, empresario pyme, te pegues un palo y salte todo por los aires, a que vos vengas con un equipo que de alguna manera está trabajando como en las películas de guerra, encima del problema, compartiendo información y todos en línea. Esa es la war room. ¿Está bien? Sí. Un roadmap o un checklist así general. Primero. Eso te iba a pedir. Dale. Definir el equipo. Fundamental. Muchas veces la war room invita, hay reuniones donde, bueno, el equipo es pero ahora lo traemos al jefe de operaciones porque vamos a discutir con él tal cosa para una cosa drástica, ponele. ¿Está bien? Bueno, entonces, definir el equipo. Plantear los objetivos específicos. Yo les acabo de dar algunos ejemplos. Los objetivos específicos, hay uno que suele ser el primero, que es supervivencia. Supervivencia. ¿Sí? Hay objetivos que se desprenden de un objetivo específico, como les acabo de dar ejemplos, les doy ejemplos de las cosas reales que me han ocurrido, ¿no? De alguna manera salvamos esta unidad de negocios y esta no. Vos vas a salvar las dos, pero ya sabes que en algún momento, frente a la situación, ya lo fuiste meditando, lo fuiste conversando, tenés la información jurídica, tenés la información fiscal, tenés la información contable. No, yo no sé si alcanzo, te veo a vos, Nico, nada más y a César. No sé si estoy transmitiendo lo que quiero transmitir. Pero, ¿sí? Bueno, sigo. Sí, totalmente. Buenísimo. Evaluación de riesgos y colaterales de esos riesgos. ¿Está bien? Y otra vez, cada vez que vos pensás en esto, lo vas a necesitar al de finanzas, al de recursos humanos, todos sentaditos ahí, evaluando. ¿Sí? Planificar respuesta a los impactos. A ver, les comento en una war room, no son simpáticas las decisiones que tenés que tomar. De hecho, que ya voy a llegar a un punto que son las menos simpáticas. ¿Está bien? Entonces, ahí va un poco esos lineamientos. Otra, que la hago y es una herramienta súper potente. Definir dentro del war room el comité de liquidez o comité de decisiones de liquidez. En una empresa normal, área de finanzas, tesorería, todo funciona, fantástico. Cuando vos empezás a transitar una crisis de estas, suelo sugerir sacar las decisiones del ámbito normal y llevarla a un comité de decisiones de liquidez donde siempre trato de posicionar un abogado del diablo. ¿Abogado del diablo qué es? No. Pero para esto no. La war room decide cada peso a dónde va. ¿Sí? Y decide a cada peso a dónde no va. Sobre todo porque si estoy en una crisis de este tipo, con esta profundidad, hay ganadores y perdedores. Eso se decide en un comité. No lo dejo librado en manos de una tesorería, no porque desconfíe, sino porque la war room tiene mucha más información de la que tiene el tesorero. Claro. ¿Sí? Bien. Y hay un punto importante, que es la evaluación permanente de lo que llamo estrategias emergentes. Estrategias emergentes.
¿Qué es una típica estrategia emergente en un proceso de crisis de este tipo? Por ejemplo, un posible exit, una posible venta de empresa. Que les cuento por mi experiencia, el segundo día de la War Room ya quieren vender la empresa, ¿no? Eso es lo normal, que te dicen, sacame este perno de encima. Y yo suelo decir lo siguiente, la tomemos como una estrategia emergente, pero la gran pregunta es, ustedes ya estudiaron todo finanzas, ¿cuánto vale una empresa en crisis de solvencia? Claro. Cero. Si voy por métodos dinámicos, descuento de cash flow, ¿cuánto vale y cuál es la tasa de descuento que yo tengo que aplicarle a una empresa que está en crisis? Dicho sea de paso, les cuento que estoy con tema de evaluación de empresas y cada vez que llego a una empresa digo, te pido por favor que no me pidan que la evaluemos, que no la evalúe por favor, porque hoy un activo argentino, ¿cómo lo evalúas? ¿Cuál es la tasa de descuento de un... Si alguien me dice, tenés que usar CAPM Capital Asset Pricing Model y corregir por riesgo país, ¿sí? Hasta que empezás a leer todo lo que te leí recién al principio. ¿Cuál es la tasa de actualización de los flujos de caja de una empresa en crisis en la Argentina? ¿Cuánto vale si hago métodos estáticos? ¿Cuánto vale patrimonialmente? ¿Cuánto valen los fierros de este? Ahora, entre ustedes que no salga de acá, siempre yo tengo como estrategia emergente, siempre, ¿sí? La posibilidad de un éxito, siempre. Para lo cual, algún equipito pongo a que empiecen a evaluar la empresa, ¿sí? Por las dudas. Pero puede haber otras estrategias emergentes que las tenemos que tener y siempre la War Room trabaja sobre estrategias emergentes también. Juanqui. Te iba a preguntar si supongo que esto es dependiente del nivel de crisis, pero el rol de un facilitador o asesor externo en ese war room que coordine, digamos, las distintas decisiones, o alguien de la empresa tiene que ser, bueno, como quién lidera ese equipo. Perfecto, debo blanquearles a todos que yo le pedí a Juanqui que me haga esta pregunta porque obviamente él va a tener una transferencia, porque ¿qué voy a decir yo ahora? Obviamente es, no, obviamente en broma, obviamente es muy, muy útil que haya un tercero ahí metido que oficie de moderador, que oficie de pivot, la gente del básquet acá me consta, que oficie de un número 5, de un Valderrama, que oficie y que de alguna manera también haga tareas específicas fuera de la War Room. Ujú. Es muy, muy, muy importante eso. Lo que dijiste de terceros, las War Room que yo he tenido y que tengo de crisis profundas, están en esas sillas permanentemente, por ejemplo, los abogados. Ujú. Porque hay decisiones que son decisiones bravas, que obviamente tienen impactos fiscales, legales, jurídicos y de todos los colores, laborales, etcétera, etcétera. Pero eso sería Bueno, la cuestión. Bueno, mira, entonces, yo un poco es lo que quería transmitirles, porque además estoy viendo el tiempo, Juanqui, no quiero abusar, pero obviamente estoy a súper disposición si hay alguna pregunta, bien, comentario, discusión. si querés, hacemos este corte, así como el fin de la presentación. Dale, Habilitamos un poco los micrófonos. El que quiera hablar puede dale, levantar la mano o abrir el micrófono, no hay problema. excelente. O puede preguntar también acá por el chat. Marcela dice que te contrata a vos, obvio. Marcela, Eh, vamos. eh, bueno, dice Federico Weiss, que se puede comparar con la War Room. Tiene relojes de diferentes horarios, zonas del mundo, monitores con principales noticiarios. Esa es la War Room. ¿Dónde hay Claro. mucho War Room? Por ejemplo, los servicios Monitores de... principales, sí. Sí, Sí. Buenos Aires tiene una tremenda War Room para todo lo que es accidentes y demás. Es el mismo espíritu. El tema es que yo les hablo de insolvencia. Ahí, millones de monitores y mismo espíritu. Hay un montón de gente compartiendo información y tomando decisiones de manera colegiada, con Mm. información simétrica. ¿Eh? Todos tienen, es así, tal cual. Yo sé que me vas a decir que no existe respuesta a lo que te voy a preguntar, pero ¿en qué momento, o sea, dame un momento en el que sí o sí tengo que armar una War Room, un indicador, algo que me digas, no puedes Tensiones de caja. comprarlo? ¿Cómo? Tensiones de caja, tensiones Sí. de caja, War Room.
Es decir, no Amenaza, llego a pagarle al productor y para que me dé para... no esperar a no llegar. Ujú. Empieza de alguna manera a disfuncionar tu ciclo operativo financiero y sobre todo con cuestiones estructurales. Estructurales. Vamos de nuevo, no estoy hablando de un gap de caja, que no te entró un pago, ¿eh? Ahí no hay que ser tan Mm, histérico, ¿no? No me entró un pago, War Room, no. sí. No. Eh, y hoy hay otras cuestiones estructurales, y estas son difíciles de discernir. Embates o amenazas estructurales a tu modelo de negocios. Por ejemplo, tendencias. Claro. ¿Sí? En la Argentina, nosotros ralentizamos las tendencias. A mí me ha tocado trabajar en casi toda Latinoamérica. ¿Ah? Pero hay otros lugares donde se aceleran. En Chile las tendencias se aceleran. Allá, de repente, viene la tendencia del azúcar y empieza a caer el consumo del azúcar y empieza a caer el consumo. Entonces, yo te diría en términos generales, ¿ves algún embate que pueda existir a tu modelo de negocios por tendencias, por cuestiones reglamentarias, nuevas normas y demás? Mm, Ahí se constituye la War Room. Y no tengas drama en hacer una War Room que te juntes una vez cada 15 días. Es lo que a mí más me gustaría, que las empresas tengan War Room así, no este tema donde vos estás con la quiebra a la vuelta de la esquina. Eso ya claro. es tarde. Mira, acá la pregunta de Federico también está buena. Dice, algunos teóricos del management creen que hay que invertir mucho en el área de marketing durante una crisis para impulsar ventas. Si adherís y yo te sumo, o sea, tocar el mix de productos en el medio de una crisis de solvencia, no sé, agregar productos nuevos o invertir en promoción durante una crisis, ¿cómo ves ese panorama? No puedo no responder sistémicamente, ¿sí? No puedo no responder sistémicamente, porque también he visto, y no te voy a decir ni sí ni no a la respuesta, no te voy a dar ni sí ni no, pero si yo estoy con un problema de solvencia y corro para adelante, y es muy probable que en una de esas me ha pasado con máquinas. Corremos para adelante porque vamos a invertir en una línea de productos, pero te olvidaste que en esa visión sistémica no tenés working capital, no tenés capital de trabajo. Claro. Entonces, o tenés la publicidad, pero no podés fabricar el producto. Le estoy hablando de cosas que me han pasado, ¿no? Listo, saliste en los medios, vayas a saber con cuál, bárbaro, posicionamiento, viene un push de la demanda y no tenés working capital. Entonces, esa es la visión sistémica. Claro. Esa es la visión sistémica de la War Room, ¿sí? No me gusta decir sí o no, me gusta y analicemos sistémicamente el problema en una mesa donde tenemos todos Claro. expertos que están opinando. Mm. Pero sí sería una variable a considerar, Por ¿no? supuesto, a ver, mix de productos, mix de productos. A mí me ha pasado, no puedo dar ni nombres porque son empresas conocidas, pero me ha pasado que yo en empresas en crisis pregunto y empiezo a preguntar datos que por ahí no están. Quiero la rotación, a ver el mix, bárbaro. En una war room vamos a justificar, pero con dato, mata, relato, ¿por qué tenemos que tener este mix? Muchas Claro. veces cuando yo pregunto, ¿por qué tenemos esta mezcla de productos? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque sí. Bueno, Ahora, empecemos a estudiar contribuciones variables, empecemos a estudiar un montón de cosas. Porque es así, la War Room es Una, sofisticada en términos de al información. hueso. una Al pregunta. hueso. Dale. Dale, ¿Cómo es el Nico. manejo? Obviamente, afuera de la War Room tenemos una empresa que tiene que seguir respirando, aunque sea con respirador y demás. ¿Y cómo es el manejo de la información hacia afuera de esa War Room? O sea, ¿cómo trasladas o tranquilidad o a veces alertas hacia el resto de la organización de acuerdo a lo que está sucediendo adentro de esa sala? Mira, Nico, si la empresa es una empresa que es conocida públicamente, ¿sí? Yo lo que sugiero ahí es dejar el manejo de la información a profesionales de la información. Así como hay en el War Room un asesor financiero, está el abogado, está todo esto, venga un experto, si es una empresa de exposición pública. Si es una pyme que no tiene ninguna exposición pública, podemos manejar la información. Hay cosas que son como positivas. Que la gente en la empresa vea este esfuerzo por manejar la crisis y que si es una pyme, ven que el empresario está pidiendo ayuda y demás, tiene un efecto positivo. Sobre todo, ¿por qué? Porque acuérdate que en ese War Room están participando, por ejemplo, primera línea de gerentes. Sí, totalmente. ¿Está bien? Entonces, yo te diría que en la crisis, la comunicación es un capítulo, Nico, fundamental. De hecho, yo cuando estaba armando esto, empecé a sacar un montón de cosas que digo, no, porque no voy a tener tiempo.
que tienen que ver, por ejemplo, con esto, la comunicación en la crisis. La comunicación en la crisis es una comunicación que es la misma, pero que va a ir adaptada a los distintos oyentes. No es lo mismo comunicar al sistema financiero una cosa que a los empleados. Es lo mismo, misma estrategia, pero con diferencias audiencias. ¿Está? Entonces, es un gran capítulo. Y sobre todo, en las crisis, también el War Room puede trabajar en esto, hay que de raíz, eliminar el radio pasillo. El radio pasillo espiraliza el problema. Y la mejor manera, yo no soy experto en comunicación, pero de evitar el radio pasillo es salir al cruce. ¿Sí? Y la War Room pergenia, y por supuesto que habrá cosas que no pueden salir en ICO de la War Room. Bien, si de repente vos estás hablando de cerrar una unidad de negocios, no va a salir alegremente a anticipar una cosa que puede ser delicada. Pero hay ciertas líneas de comunicación que salen de la War Room y que también bajan un poco el nivel de espiralización del radio pasillo que puede haber en una crisis grave. Claro, ahí un poco en ese tono la pregunta de Rindo, que dice comunicacionalmente ¿qué anticipamos los distintos equipos impactados? ¿O hay silencio de estampa hasta que se resuelve el asunto? Primero que Germán, él es el experto que me diga a mí. Germán, vos me tenés que decir a mí, como hacerlo, vos sos el comunicador. Pero vamos de nuevo. En eso, vieron que yo dije temas tácticos y estratégicos. Ahí en la War Room, por lo menos los ejes rectores de la comunicación salen de ahí. Salen de ahí. Y vamos de nuevo. En una War Room de señales tempranas, de verte cada 15 días, no vas a tener tantos problemas. El tema es cuando vos dejás avanzar el problema. Dejás avanzar, donde casi llegás a la cesación de pagos. O, perdón, o la destrucción patrimonial, o, bueno, son esas cosas que tienen que salir de cruce rápido. Y la comunicación, repito, empieza a cocinarse ahí y más se sofistica de acuerdo a si la empresa es una empresa de más exposición o menos exposición. Una consulta. Dale, Javier. ¿Cómo anda, Gonzalo? ¿Qué haces, Carlos? Todo bien. Me agregaría, como yo, si fuera yo el que estoy en esa War Room, un Canvas, porque es dinámico y está bueno en todas las áreas. La pregunta es, Gonzalo, en tu experiencia, ¿cuáles son los 2 o 3 movimientos clásicos que siempre se dan? Ya sé que depende, pero siempre debe haber algo que tiene un común denominador. No sé, bajo precio, subo margen, achico equipo. Perfecto. Clarísimo, clarísimo. Te doy dos respuestas. Una de Canvas, que obviamente en esta grilla todos conocemos Canvas, pero también a mí me gusta ser práctico. Por ahí te toca armar un War Room, ¿sí? Donde, a ver, atentos todos los War Room, vamos a explicar la metodología Scrum, y en una de esas etariamente, por edades, por conocimientos, yo te diría que mucho cuidado con la herramienta que vos metés ahí. Es más, yo hasta te sugeriría que si no es muy sofisticado ese War Room, hagas vos el Canvas, vos, que lo sabes, y de alguna manera vos lo llevas como información a compartir. ¿Está bien? Dicho eso, como para hablar de todas las herramientas, y sobre todo muchas herramientas modernas que hay hoy, que por ahí hay algunos lugares muy pertinentes para usarlas y hay otros que no. ¿Está bien? Sobre todo porque te tienes que ir a la urgencia. Razones por las que puedes llegar a la insolvencia. ¿Sí? Una razón es el tema del macroentorno y la macro Argentina. Esa macro Argentina perfectamente te puede llevar a la insolvencia y ahí vos, por más mago que seas, ¿entendés? Te golpea, digamos, por Q, ¿entendés? Vos sos precio aceptante y no tenés mucho más para hacer. Si no, en la War Room verás inclusive estrategias quiero hablar con todas las letras. Hay estrategias de ganar tiempo, por ejemplo, y en una de esas, una estrategia de ganar tiempo pueden ser medidas cautelares, una estrategia puede ser que en una de esas necesitas rever el costo de capital que tenés, ¿sí? Y de repente tenés que cambiar la calidad de tu deuda. Recuerden que una deuda, un pasivo se mide por 2 variables que le dan la calidad, que son tasa y plazo, y en una de esas vos aliviás un poco el cash flow de la compañía haciendo una reformulación del pasivo, y en una de esas se te puede llevar un concurso preventivo, por ejemplo, eso también es War Room. El concurso preventivo no solo te da ese, sino que te da 2 años de margen para, bueno, en fin. La coyuntura te puede llevar eso.
Y hay otra cosa que es una medida típica, Javier, típica, desacierto, que te puede llevar a la insolvencia. Muchas veces en crisis me han preguntado, el empresario cuando empezaba la primera charla, decime por qué me estoy fundiendo si estoy creciendo más que nunca. Respuesta, por eso, porque está creciendo más que nunca. Sobre todo, ¿por qué? Porque mucho empresario pyme y de baja sofisticación, ¿sí? Les cuento que no estoy haciendo un juicio de valor ni usando... Hay empresas de baja sofisticación, de management. Entonces, hay empresas de este tipo que se olvidan que crecer tiene un correlato en el estado de resultados, que no es solo la parte del crecimiento de ventas, sino que es lo que empieza a restar abajo. Básicamente, se olvidan de que así como invierto en una máquina para crecer, debo invertir en capital de trabajo. Mucha empresa hace crecimientos financiándose con proveedores. Crezco a costa de proveedores. Ese es un crecimiento capital de trabajo negativo. ¿Está bien o está mal? Y depende. ¿Y por qué? Y porque si yo me llamo, soy un hipermercado, lo voy a hacer y va a salir bien. Si soy una pyme, ¿qué pasa frente a una caída de la demanda? ¿Cuál es la respuesta? Insolvencia. Claro. Muchas veces las malas inversiones, donde se financian bienes de capital, exponiendo el capital de trabajo, ¿sí? Te pueden generar una crisis de solvencia. Javier, son las típicas. Bueno, si les parece, para no extendernos más, hacemos el cierre de la actividad. Agradeciéndote, Gonzalo, Un placer. infinitamente tu tiempo, agradeciéndole la presencia de todos. Les dejo en el chat para los que ya quieran anotarse a la del 12 de octubre, que es con Carlos Pontón, el liderar equipo de Digital Workers, que ya se pueden ir anotando. Y bueno, los dejamos con las ganas de seguir viéndonos en la próxima actividad y agenda en sí el 17 de noviembre a las 19 horas presencial en el ICDA. Los esperamos a todos ahí para compartir un momento presencial. Bueno, Un sin nada gustazo más, para mí, gracias por invitarme y la verdad que para mí ver a alumnos míos de todas las épocas es un placer. Así que les mando un enorme abrazo a todos y muchos éxitos ahí en sus profesiones, ¿eh? vamos para adelante. Bueno.